bienvenida a todos a esta reunión informativa de nuestra quinta versión del Diplomado de Mediación Familiar, que ya llevamos haciendo esta va a ser, como es nuestra quinta versión, ya llevamos 5 años en formación de mediadores. Y bueno, en primer lugar me presento. Mi nombre es Paulina Pino, yo soy abogada, mediadora familiar y profesora de Eh, quedó, mediadora. Ahí. ah, parece que quedaste pegada o fui yo. Parece que habías quedado detenida. Alcanzamos a escuchar, soy abogada, mediadora y hasta ahí llegamos. Ya, perfecto, ahí sí, entonces, abogada, mediadora y también soy profesora de un módulo del diplomado y me acompaña también abogada, mediadora, también profesora del módulo práctico y Marjorie Castillo, que es abogada también y actualmente estudiante del diplomado cursando su formación como mediadora familiar. Entonces, no sé, Angélica, si quieres partir por compartir la presentación. ¿Cómo no? Un segundo, mientras tanto, compartimos la presentación. Déjame ver acá. Estamos haciendo un poquitito de tiempo también para que se incorporen. Seguramente algunos vienen atrasaditos. Y ahí. No sé si se ve, Paulina. Sí, ahí se ve. Ya, voy a compartir pantalla completa. Ahí está. Entonces, ahí estamos. Ya, perfecto. Bueno, en primer lugar, en el fondo, y lo primero es poder explicarles a grandes rasgos de qué se trata la mediación familiar, para que en el fondo todos entendamos que estamos hablando de lo mismo. Y en ese sentido, la mediación, desde su ámbito familiar, está formalmente regulada por la ley. ¿Sí? Por lo tanto, el proceso de mediación como mecanismo colaborativo de resolución de conflictos está estructurado, tiene reglas, tiene principios y por supuesto también una definición legal. Sin perjuicio de esa definición, lo importante es que la mediación es un proceso voluntario, flexible, confidencial, que tiene como principal objetivo abrir un espacio de diálogo para ayudar a las personas, a las partes, a resolver su conflicto entendiéndose entre sí, pudiendo cuestionarse, reflexionar, todo eso con la guía y la conducción del mediador que facilita el diálogo entre ellas para poder encontrar puntos en común y así encontrar un acuerdo que nazca de las partes y a la vez sea sostenible en el tiempo, evitando el juicio. En el fondo, esta instancia en la que un tercero, que es el juez, impone una decisión. En ese escenario es que el objetivo de nuestro diplomado es formar mediadores familiares, es decir, mediadores especializados en procesos de mediación que entiendan las herramientas, el mecanismo, contando con experiencia tanto en el fondo práctica como parte de su formación y también todo lo que tiene que ver con la parte legislativa y los mecanismos resolutivos de conflictos también en general. Entonces, en ese contexto, este diplomado está dirigido a todos los profesionales que tengan un interés en la resolución de conflictos familiares y también cuenten con una profesión que tenga una duración de 8 semestres. En ese sentido, y sin perjuicio de que la mediación tiene una arista legal por estar formalmente regulada, este diplomado no va solo dirigido a abogados, sino también a trabajadores sociales, a psicólogos, a, a terapeutas ocupacionales, a profesores, a todos quienes quieran contar con herramientas que les permitan complementar sus profesiones y a la vez ampliar su rubro a través de la mediación y la resolución de conflictos en el ámbito familiar. En ese contexto también es importante destacar que nuestro diplomado cumple con los requisitos para poder inscribirse luego en el Registro Único de Mediadores del Ministerio de Justicia. Y esa también es una ventaja desde el punto de vista de la formación para quienes decidan tomar este diplomado. Y en ese contexto también me gustaría darle la palabra a Marjorie para que nos pudiera contar que en el fondo cómo ha sido su experiencia desde el punto de vista profesional haciendo esta formación y por qué ha sido importante elegir este diplomado. Entonces, ahí, Marjorie, si tú nos puedes contar un poquito cómo ha sido tu experiencia y las ventajas que ha significado para ti cursar la formación.
Correcto. Muy buenas tardes a todos. Bueno, me presento igualmente. Mi nombre es Marjorie Castillo. Yo soy abogada y actualmente estoy ya casi finalizando el diplomado. Ha sido un año muy extenso, la verdad. Puedo decir que hemos pasado y vivido distintas cosas en el diplomado y me gustaría compartirlas con ustedes porque, claro, en este momento deben estar pensando si tomar la decisión o no y si esta es la correcta. En este sentido, me gustaría compartir no solo mi experiencia dentro del diplomado, sino que qué tan importante ha sido esto en mi desarrollo profesional. Ya no solamente, como lo decía Paulina, enfocada en este caso que en mi rol como profesión soy abogada, pero también creo que esto abarca, y lo he visto también con otros compañeros que son asistentes social o en otras versiones que han estado otros profesionales. Más bien esto está vinculado netamente a aquellos profesionales que tengan con una conexión directa con el ámbito de familia, entonces partiendo desde la niñez incluso hasta la adultez. Dentro de mi experiencia que les puedo compartir en este diplomado, primero que todo, contarles que antes de tomar el diplomado yo hice como un análisis extenso de todos los universidades o centros de formación técnica que comparten y brindan este diplomado. Había de todo en realidad. Partía por algunos que estaban 4 meses, 5 meses, algunos un poquito más, y este fue el más extenso. Creo que en su momento, aparte de mirar la malla curricular, creí, y no me equivoqué realmente, porque no solamente lo que se brinda en el principio es lo que nosotros pudimos vivir, porque la verdad que dentro de estos 4 módulos que nosotros vivimos durante todo este año, tuvimos la participación de distintos profesores que se pudieron enfocar en parte del programa, pero yo creo que el programa ampliamente quedó sumamente corto, porque en realidad vivimos más cosas de las esperadas, aprendimos muchas cosas más allá de lo que estaba directamente en la malla y pudimos compartir experiencias distintas con otros profesionales vinculados al área, incluso llegando a tener participación directa, visitar centros de mediación, poder participar dentro de una mediación como coanimadores o en este caso presenciar directamente cómo es la mediación. Y esto significó para nosotros, yo hablo a nivel a nombre de todos mis compañeros, la verdad, porque esto lo hemos vivido, lo hemos conversado en reiteradas ocasiones, que realmente uno acá se siente amplio de poder aprender cosas que no solamente están como en la teoría, ¿no? Sino que poder evidenciarlos en la práctica. Hemos aprendido muchas cosas, incluso, o sea, con esta participación que yo les comento que tuvimos de distintos profesores. Tuvimos profesores que nos enseñaron un poco de oratoria, cómo poder enfrentarnos al hablar en público, cómo contener estas mediaciones que no siempre van a ser favorables, que hay momentos que uno debe contenerse, que debe intentar mediar con otra persona cuando es un poco dificultoso. Pero dentro de todo este año, yo les puedo decir que sin lugar a dudas ha sido em, muy gratificante. O sea, nos dan no solamente las herramientas para ser propios mediadores, sino que también nos dan la opción de que uno puede continuar con su profesión y puede tomar esta opción de ser mediador. ¿Por qué se los comento? Principalmente porque el hecho de ser un mediador privado, que en este caso, por ejemplo, es el que yo estoy optando, no, me da la posibilidad de poder continuar con mi profesión y paralelamente poder ser mediadora privada. Yo creo que hoy en día, como está la situación en nuestro país, si ustedes han tenido un poco de conocimiento en lo que es la mediación pública, sobre todo, las listas de espera son enormes. Entonces, prácticamente uno no tiende a solucionar los conflictos o los intereses que tienen las personas que son mediados. Muchas veces necesitan poder mediar por una pensión de alimentos y no pueden esperar 4 o 5 meses para tener una hora. Entonces, esto significa que uno como mediador privado puede de alguna forma ayudar a que baje un poco la carga que tienen los tribunales de familia e intentar ser parte de este proceso, que no todo se necesita llegar o judicializar de alguna forma. Entonces, por eso creo que es sumamente importante el rol que tiene el mediador en el ámbito de poder solucionar los conflictos de la familia. Y no solamente en el ámbito familiar, porque también pudimos ver
dentro de este diplomado lo que es la mediación laboral, la mediación penal o restaurativa, que todavía no está al 100% en la marcha, pero lo pudimos obtener incluso de nuestra profesora que está acá presente, Angélica, en su ámbito de defensora penal. También podemos ver lo que influye el no tener una mediación directa, o sea, el no poder resolver con mayor rapidez las necesidades que necesitan las personas. Entonces, en ese sentido, les puedo comentar que el campo laboral es extenso, o sea, hay muchas opciones, puede ser mediador, incluso público. En este caso, si deciden en algún momento ser mediador, les comento enseguida que deben realizar una prueba. Esta prueba para poder optar a un centro licitado público, y luego de eso pueden trabajar como mediador. Para aquellos que tomen otras alternativas, por ejemplo, como las que les menciono, que en este caso haré yo, como mediador público, o sea, perdón, privada, pueden tener esta opción, ¿no? Hay otros que van mucho más allá y que eh, se empiezan a juntar y tomar la decisión de crear incluso un centro de mediación, que tampoco no es una mala alternativa, la verdad. Pero en general les puedo comentar que mi experiencia ha sido sumamente gratificante. Realmente no me arrepiento de haber tomado una mediación tan extensa, pero creo que fue importante en la vida de todas las personas que participamos, porque, como les decía al inicio, no solamente aprendimos lo que es la mediación, sino que pudimos llevar a la práctica y aprender muchas más herramientas de las que necesita una persona realmente para poder comunicarse con un otro. Y eso es sumamente gratificante. Así que eso les puedo comentar. Muchas gracias. Paulina, ahí está. Sí, ahí, bueno, gracias Marjorie. En el fondo destacar justamente la experiencia de Marjorie como estudiante que se está formando en el diplomado, y tal como ella decía, esta formación en primer lugar permite diversificar el campo laboral, ya sea por ejemplo dedicándose 100% a la mediación como transdisciplina, como mediador privado, como mediador licitado, o complementar nuestras carreras o profesiones de origen junto con la mediación, que también es súper flexible de realizar, por ejemplo, sesiones presenciales, sesiones por Zoom. La ley también que regula este proceso es bastante amplia desde ese punto de vista en cuanto a la forma de llevar este tipo de procesos adelante. Y siempre también es importante una formación continua a nivel profesional donde este tipo de herramientas, más allá de la mediación en sí mismo, también van complementando nuestra formación como profesional. Entonces, muchas gracias, Marjorie, por tu experiencia y también por tus palabras. Y Angélica, entonces, si es que nos puedes contar un poco sobre la mediación y ya los mecanismos de resolución de conflicto en particular, referidos también a los temas de familia. Muchas gracias, Paulina, Marjorie también. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta reunión. Esta reunión es no solamente informativa, sino que participativa, porque al final de la misma van a poder realizar una serie de preguntas y seguramente van a quedar varias ahí en el tintero. Como ya lo ha dicho Paulina y también Marjorie, estamos en un diplomado hoy día en esta, que me gusta mucho esta frase, en la sociedad globalizada. Es muy importante la negociación y la resolución de los conflictos. Y en este caso, como bien lo dijo Marjorie, estamos preparándonos no solamente para ser mediadores familiares, sino que para tener herramientas que nos van a permitir, de alguna manera, resolver los problemas no solamente para terceros, sino que nuestros propios problemas, toda vez que esas herramientas van a ir adhiriéndose a nuestra actividad diaria. Como también ya lo ha señalado Paulina, este es un diplomado transversal. Vale decir, a pesar de que está a cargo de la Escuela de Derecho, acá tenemos que compartir porque importante es resolver en conflicto con otras áreas disciplinares. Hemos tenido cierto, o yo he conocido en la práctica, por ejemplo, mediadores que son biólogos marinos, tecnólogos médicos, sociólogos, antropólogos. ¿Y qué quiero decir con eso? Que evidentemente todos estamos llamados a esta función de poder conversar, de poder resolver, de llegar a acuerdo, entendiendo que la mediación
no necesariamente es ceder en lo absoluto uno u otro, sino que cada una de las partes tiene que ceder en un quantum para poder llegar entonces a un punto específico. También quiero de alguna manera que con esta exposición y de Marjorie y de Paulín y con las preguntas que ustedes hagan o realicen al final, se entusiasmen un poquito porque aquí vamos a conocer muchas cosas. Yo ya estuve a cargo de 2 módulos, el primero que es en relación al procedimiento de mediación y ahora el práctico. Y antes de que podamos ver esta PPT, quiero decirles que esta universidad o la Escuela de Derecho de la Universidad de las Américas les permite a ustedes, una vez que terminan el periodo práctico, de inmediato inscribirse en el registro de mediadores del Ministerio de Justicia. Lo que no ocurre con otras universidades, por supuesto, no vamos a dar nombres, la idea no es señalar nada en relación a aquello, pero sí en otras universidades ustedes van a tener que buscar una práctica. Aquí nosotros hacemos las mediaciones que son simulaciones, pueden visitar también, hemos efectuado vínculos con algunos centros de mediación para que ustedes puedan concurrir a ellos y también hemos invitado a mediadores que ya están en práctica, administradores de centro de mediación, que les van a permitir a ustedes tener entonces una visión más clara de lo que es la mediación en la práctica. Van a poder ser o mediadores particulares o mediadores en un centro de mediación, lo que les va a permitir incluso tener un sueldo mensual, que eso es importante porque eso nos abre nuevas perspectivas y nuevos paradigmas de actividad laboral. Vamos entonces con esta presentación, para que no nos vayamos a detener y aburrir, para que vayamos avanzando. En este caso, quiero mencionar que en la historia de la humanidad la mediación ha sido relevante. Si nosotros nos remontamos al tiempo, por ejemplo, de la Primera o Segunda Guerra Mundial u otros conflictos, la Revolución Francesa, etcétera, hemos constatado que siempre ha resuelto la situación una negociación, que es lo mismo que la resolución de conflictos o la mediación, y que por lo tanto parte, ¿cierto?, de las herramientas que vamos desarrollando nosotros como seres humanos y personas para enfrentar una situación específica y para ir entonces viendo cuáles son los puntos en común. Y ahí está la labor importante del mediador o la mediadora que viene a ser o a servir de puente a las partes para que vayan aunando los puntos que pudiesen converger en su momento. Específicamente, acá nosotros estamos aprendiendo la mediación familiar, sin perjuicio de que ya Marjorie lo ha dicho. Hemos transitado por diversos puntos que no necesariamente es solo familiar, sino que también lo laboral, lo penal, el área médica, porque ustedes saben que el área de mediación y que ustedes quedan facultados para poder insertarse luego en esas áreas es muy amplia, incluso en el área escolar, en el área comunitaria. Por lo tanto, todo esto les va a entregar una cantidad de herramientas importantes para que ustedes se puedan desenvolver de manera apropiada. En cuanto a la mediación, un poquitito de historia en Chile. Antiguamente los tribunales de menores no tenían incluido este sistema de la mediación. A contar del año 2009 se establece, ¿cierto? Se inauguran los primeros centros de mediación en Chile y con eso entonces comienzan los tribunales de familia a solicitar, o el sistema familiar a solicitar que los usuarios efectúen una mediación previa obligatoria en materias determinadas. ¿Cuáles dirían ustedes? A lo mejor algunos saben, otros no. ¿Cuáles son estas? Alimentos en todas sus formas, para los que no son abogados, todos habrán tenido algún vínculo con el tema, cuidado personal y relación directa, irregular o visitas, como se conoce comúnmente. Entonces tenemos esta mediación obligatoria que no tiende en el fondo a ser lesiva para las partes, porque la palabra obligatoria nos hace pensar que nos están trasladando a la fuerza hacia una posición. Sin embargo, y tal vez pudiésemos cambiar el nombre, sugerir que ustedes vayan a una mediación, porque la mediación en el fondo les va a permitir no vivir la situación de confrontarse en un juicio, de vivir todo lo que significa el desgaste que significa estar en un juicio y lo largo que puede ser, lo engorroso en la parte emocional, lo que significa para la familia, lo que significa para los niños, etc.
Entonces, esta obligatoriedad es, podemos decir, una sugerencia para que se acerquen entonces los usuarios a conversar con un mediador o mediadora en un centro de mediación solicitada o en un centro, ¿cierto?, de mediadores particulares. Entonces, vamos a ir acotando antes de ir avanzando. La mediación es una forma alternativa de resolución pacífica de conflictos. Ustedes, si se forman y deciden y los invitamos a formarse como mediadores y mediadoras, se darán cuenta luego, cuando ya vayamos estudiando, teniendo más experiencia, o si alguno de ustedes por alguna razón ha tenido la oportunidad de concurrir a una mediación, uno nunca lo sabe porque vivimos en este mundo y a todos nos corresponde vivir experiencias. Se van a dar cuenta que a pesar de que es pacífica, muchas veces las partes van a concurrir con una emocionalidad importante y ahí está la labor importante del mediador de poder, entonces bajar esa ansiedad, bajar esa emocionalidad que nos va a permitir poder conversar, que es una de las partes más complicadas en la mediación, el manejo que debe tener el mediador para poder conversar con las partes y para que muestren ellas sus puntos en común. Y eso es una tarea que van a aprender en este diplomado. Este tercero imparcial, que en este caso ya es Paulina Pino, yo como mediadora familiar y ya en proceso de ser una mediadora familiar Marjorie, es una labor muy importante. Es una labor que no solamente tiene vinculación con lo ético, sino que también con el desarrollo de habilidades blandas, ¿vale? Es decir, tenemos que tener la capacidad, y eso también nos ayudamos en el desarrollo del diplomado para hacerlo, tenemos que tener la capacidad, la paciencia, esa escucha activa que debe desarrollarse para tomar los elementos fundamentales de las partes, saber escuchar, saber ubicarse en las personas, en la necesidad que tiene cada uno de ellos. Esto entonces nos lleva a entender que estamos frente a un conflicto. Pero el conflicto, me dirán ustedes, ¡oh, qué terrible el conflicto! Pero el conflicto no siempre es negativo. Recuerden, y lo volvemos a la parte histórica, que en la Primera, Segunda Guerra Mundial, o en todos los conflictos internacionales que vemos hoy día, evidentemente debiéramos nosotros pensar en que el conflicto muchas veces da lugar a esa conversación y a nivel internacional, y para ser más gráfico, poner término a las disputas que existen hoy día y que sabemos todos que lamentablemente han generado muertes y han generado pérdida material en varias zonas del mundo. Por lo tanto, queremos no solamente los mediadores y mediadoras educar a los usuarios, sino que lo podemos hacer con nuestras propias familias. Educar es transmitir entonces a través de estas reuniones informativas. Ojalá existiera también en la televisión, ojalá se publicara en los diarios. Lamentablemente no es así, por eso los invitamos y invitamos que ustedes además transmitan a sus amigos, a sus cercanos, la importancia de la mediación. Aun cuando no formen parte de este diplomado, sí es importante que tengan este conocimiento. En ese sentido, entonces, recuerden que ustedes van a desarrollar habilidades, van a tener que tratar con los usuarios, esas son las características de la mediación, después lo van a poder ver con detención. Nosotros como mediadores, además, en ese sentido, vamos a facilitar la búsqueda de canales de comunicación entre las partes. Tenemos que desarrollar esa capacidad, esas antenitas de ver, por aquí está el punto en que ambos convergen para dar solución al tema. Todo esto que yo les estoy narrando, solo parte de lo que nosotros vamos a aprender en este diplomado de mediación. Como bien dijo Marjorie, esto es mucho más transversal, mucho más amplio. Yo creo que el papel no resiste tanto como es de entretenido y cómo es de nutritivo el diplomado. Como bien dijo también Marjorie, por ahí teníamos la presencia de varios profesores, entre ellos don Carlos Ventini, que nos ayudó muchísimo en torno a la oratoria y en torno a cómo debíamos enfrentar la emocionalidad con nuestros usuarios y también de qué formas, cómo nuestra exposición corporal y verbal nos ayuda entonces a poder enfrentar bien la situación que presentan los usuarios. Bueno, acá yo no me voy a detener con mayor precisión en los temas que ustedes van a aprender y que son necesarios para la mediación. Dar cuenta, estimados y estimadas asistentes, que la mediación no solamente se vincula
con materia de alimentos, cuidado personal y relación directa y regular. Esas son obligatorias. Pero usted puede concurrir, por ejemplo, o usted le puede informar a los usuarios que en el marco, para los que somos abogados o para los que no son abogados y están presentes, y bienvenidos sean, evidentemente, si usted está en un divorcio y usted quiere voluntariamente, por ejemplo, mediar en compensación económica, lo puede hacer. Lo que sucede es que el tribunal no se lo pide como obligatorio, pero usted lo puede hacer. Todo se puede negociar, todo se puede aprender y se puede entonces resolver de alguna manera. Siempre pensando, y ojalá nos vayamos con esta idea, que el conflicto no siempre o no es derechamente sinónimo de algo negativo. El conflicto justamente nos ayuda a que podamos ver dónde estamos diferenciándonos en ideas para poder aterrizar entonces a un resultado. Nuestra invitación entonces, estimados y estimadas asistentes, es que ustedes se vinculen con el tema de la mediación. Desde aquí que partan y vayan buscando por ahí qué es lo que es la mediación, a ver qué es lo que nos presenta la universidad, cuáles son los temas tan entretenidos que nos dijeron las expositoras, por qué dura tanto este diplomado. Ah, pero si dura tanto, yo voy a poder después rápidamente, con el último módulo, inscribirme. No voy a tener que buscar una práctica. Y por lo tanto, una vez que yo me inscriba en el registro de mediadores, que seguramente Marjorie les va a poder comentar sobre eso, o Paulina, una vez que usted esté inscrito en el registro de mediadores, va a poder entonces comenzar a ejercer como tal, lo que significa una nueva posibilidad laboral, nuevos ingresos y, por supuesto, especialmente nuevas herramientas personales para poder desarrollarse profesionalmente en el área que ustedes deseen. Eso es, muchísimas gracias y le devuelvo la palabra a Paulina. Y gracias también ahí, Angélica. Entonces, bueno, tenemos varios asistentes, así que nos gustaría poder abrir un espacio de preguntas en caso de que tengan alguna duda. Y entiendo que ahí tenemos que abrir los micrófonos porque Angélica o Paulina Toledo, que están de anfitrionas, para eso, permitir, ahí están entrando, saber si tienen alguna duda, alguna pregunta en relación a la formación, al mecanismo en sí mismo o a las inscripciones, por ejemplo, en el registro del ministerio. ¿Qué les ha parecido también la presentación? Tal vez mientras se atreven, Paulina, no sé si alguien levantó la manito, no, todavía no. Mientras se atreven, tal vez Marjorie pudiese comentarnos la experiencia que tuvieron con la mediadora que es una mediadora ya con experiencia, que estuvo participando de las clases. ¿Qué es lo que más le llamó la atención, tal vez, para que puedan tener conocimiento los participantes y puedan imbuirse un poco de lo que estamos hablando? Sí, bueno, comentarles, tuvimos la posibilidad de asistir a un centro de mediación en la Florida. Varios compañeros pudieron incluso entrar y participar dentro de una mediación porque se les preguntó en este caso a los solicitantes si no tenían algún problema. En realidad uno estaba ahí como mero espectador, sin participación, pero igual era importante que ellos aceptaran que una persona ajena a la mediadora estuviera presente. En realidad, las- todos comentamos distintas situaciones porque a todos nos tocó una mediación o un tema distinto, pero pudimos ver todas las opciones, en realidad, siendo una como muy fácil, como que las partes estaban como muy amigos, en realidad, de solamente tener que pasar por este proceso obligatorio, por ende solamente llegaban como un acuerdo y todo salió muy bien. Pero habían otros que la situación no era tan así, sino que como en todos los temas de familia y situaciones de pareja donde ya las partes ya no están juntas, entonces existen muchos conflictos. Y en eso nosotros nos enfocamos bastante porque en realidad uno no está preparado a poder intervenir de repente cuando las otras personas están en un conflicto grande o cuando incluso llegan a faltarse el respeto. Entonces ahí es donde uno ya no va tanto a la teoría, sino que más bien tiene que todo aterrizarlo e intentar, no solamente con el ámbito de la profesión, sino que también tiene que ver cómo es como persona, porque en definitiva
uno se va a enfrentar con los solicitantes. Entonces, ahí es donde va a tener que tener la cordura y todas las herramientas que son muy importantes para poder salir de esta situación. Y puedo decirles que pudimos pasar por todas estas etapas y la verdad que las herramientas que nos han dado nos han servido bastante como para tener esta templeza y poder salir de estas situaciones. Por supuesto que en la práctica y en el día de mañana esto nos va a servir para poder enfrentarnos. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, les puedo comentar que ya estoy aplicando como la mediación en todo, incluso con mis propios clientes, porque en definitiva uno intenta decir, mira, veamos qué opción tiene la otra parte, o sea, no necesariamente tenemos que realizar una demanda, quizás yo pudiera intervenir con la otra contraparte y ver la opción de que poder llegar a un acuerdo previo. Tal como lo decía Angélica, la mediación está en todo. Realmente uno puede realizar un acuerdo, someterlo a escritura pública y sin la necesidad de tener que ir a juicio. Y eso no solamente abarata los costos, sino que también hace que el problema o el conflicto que tengamos en su momento se pueda resolver más rápido. Y eso es súper importante. Marjorie, perdone, Paulina, no sé si tienes alguna pregunta, sí, para incentivar un poco para que hagan preguntas, sí. Todas las preguntas son buenas acá, todas las preguntas son para poder conocer cuáles son las dudas que tienen. Pero yo tengo una duda, Marjorie, le voy a ¿Sí? preguntar así como si yo fuera participante externo de la mediación. ¿Por qué yo debería, si soy, es decir, aquí nosotros somos abogadas, pero ¿por qué un psicólogo, un médico, un tecnólogo, porque esto es transversal disciplinarmente, ¿por qué cree usted que, ya que conoce el diplomado, conoce las etapas del diplomado y todo lo que se aprendió a través de él, ¿por qué cree usted que sería interesante que también otros profesionales se incorporaran a este diplomado? Ya, perfecto. Bueno, parte de lo que yo creo que transmitimos las tres es que la mediación está en todo el área que tenga que ver con la familia. Entonces, todos los distintos profesionales que están a la ayuda y el apoyo, tanto desde la niñez, por ejemplo, partiendo con una simple mediación escolar, un conflicto entre escolares ya sea de distinta etapa, de básica o media, donde hay un conflicto de bullying o de hostigamiento, o ya todos hemos visto en las redes sociales o en el día a día de lo que sucede en los colegios. Entonces, la mediación está presente en todo, o sea, intentar como ser ser imparcial dentro de un conflicto es sumamente importante. Por eso creo que tanto psicólogos, asistente social, incluso como lo decíamos al principio, no solo a aquellos que tengan que ver con el ámbito de la familia, porque puede ser otro profesional que simplemente ya su profesión no lo beneficia económicamente, por ejemplo, porque esto le da opción de trabajar en un lugar de manera, en un horario establecido, pero también le da la opción de poder trabajar de manera privada. Y esto quiere decir que el campo de posibilidades económicas se abre abiertamente. O sea, no solamente va a estar limitado a tener que tener un horario de trabajo, sino que también lo puede hacer de manera independiente. Entonces, por eso creo que el hecho de que la mediación puedan tomarla distintos profesionales, o sea, esto va a hacer que cada vez se vaya teniendo como cultura resolver todos los conflictos en el ámbito de familia a través de la mediación. Me da la impresión que hay una pregunta, Paulina, ¿o no? Sí, tú lo... Sí, tenemos una pregunta aquí de Eduardo Arias que pregunta, ¿qué tan efectiva es la mediación familiar para proteger el interés superior de los niños en el caso de la separación? ¿Sí? Y bueno, en ese sentido, yo te diría, Eduardo, que es totalmente efectiva, porque justamente la mediación permite al papá y a la mamá, en el fondo, en el contexto de la mediación familiar, poder ponerse de acuerdo y reflexionar justamente en relación a qué es lo mejor para sus hijos, porque la mediación permite justamente visibilizar cuál es la situación familiar, cuestionarse y reflexionar en relación a eso para poder tomar las mejores decisiones en relación al hijo. Y ahí también existe un deber y una responsabilidad del mediador de poder guiar este proceso en resguardo también del interés superior.
Entonces, desde ese punto de vista, la mediación es un espacio de diálogo que permite poder cuestionarse de una manera adecuada a la situación de esa familia en particular para poder ver qué es lo mejor para ese niño y para esa familia en específico. No sé, ahí Angélica y Marjorie, Sí. si a ustedes les gustaría también complementar esta súper buena pregunta. Sí, excelente pregunta. Se agradece este tipo de retroalimentación, Eduardo. Muy buena pregunta, porque efectivamente, como dice Paulina, se protege el interés superior del niño no solamente porque vamos a conversar en la mediación los usuarios, los mediados, sobre qué va a suceder con ellos en virtud del divorcio o si hay una separación de hecho, etcétera, se va a tener que precisar en el fondo qué es lo que va a pasar con ellos, cómo van a vivir ellos. Y ahí vamos al punto de los alimentos, de qué van a vivir. ¿Quién los va a cuidar? ¿Cómo los va? Y ahí vamos al punto del cuidado personal. O sea, los niños, se produce la separación, los dos padres no pueden estar a cargo, pero hay que definir de qué manera sí pueden estar a cargo y quién se va a quedar a cargo de manera principal. Y ahí también está la relación directa y regular que, como sabemos, o la visita, no es solamente un derecho del padre, sino que es un derecho del niño, que es un sujeto de derecho y ya no objeto de derecho. Por lo tanto, claro que sí. Y es una obligación no solamente, diría yo, legal, sino que también moral, ética, de que los niños sean protegidos en virtud de lo que son estos procedimientos que son bastante complejos para la familia, porque lo dijo Marjorie, lo repitió también Paulina, esto no es fácil. Cuando ustedes se transformen en mediadores y mediadoras, se van a dar cuenta que cuando estén con las personas, hay una carga emocional, hay una cantidad de situaciones, por no decirle derechamente conflictos, que no están resueltas y que gracias a la mediación salen a veces no tan bonitas, pero salen a la vista y comienzan entonces a desahogarse y a poder aterrizar. Por lo tanto, Eduardo, efectivamente, la mediación es uno de los elementos más importantes, diría yo, en la sociedad chilena. Los ciudadanos y ciudadanas deberían y deberíamos tener mayor conocimiento. Lamentablemente el sistema no nos entrega información, no hay información en los medios de comunicación y mucha de la gente que va no tiene idea de lo que es la mediación, salvo si mira en un centro de mediación que hay un cartelito que mandó el Ministerio de Justicia. Pero no es. Nuestra labor hoy día entonces es, después de esta exposición, que todos vayamos compartiendo esta información. Insisto, no necesariamente que sean parte del diplomado, pero sí transmitir al resto la importancia de la mediación. Eso es por mi parte. Y solo como a modo de complementar un poco lo que decían las colegas, en realidad esto lo hablamos bastante dentro del diplomado, que no existe una cultura propia de la mediación. O sea, prácticamente todas las personas a nivel social piensan que el modo para resolver sus conflictos es directamente ir a juicio. O sea, que no existe ninguna otra posibilidad de interponer una demanda y terminar y de resolver o que un juez, obviamente un tercero imparcial, resuelva su conflicto. La mediación es algo totalmente distinto porque uno tiene una comunicación directa y cercana con las personas. Entonces uno puede, o sea, en estricto rigor, uno no debe ser 100% imparcial. Debe, dentro de lo que quieren ambos solicitantes, primero que todo poner a los niños al medio. Que eso es lo más importante. Y en transmitirles que lo más importante que los va a seguir uniendo de por vida a ellos son sus hijos, mientras tengan la minoría de edad o mientras exista una pensión de alimentos o mientras exista una relación directa y regular. Y entonces nosotros tenemos una labor sumamente importante de transmitir a las personas que la mediación va a resolver un conflicto o algo que ni siquiera es un conflicto, porque en realidad los niños deben vivir, los niños necesitan una relación con sus padres, los niños necesitan alimentos. Y eso no debiera ser para los adultos un conflicto, pero lamentablemente es lo que tenemos hoy en día y es nuestra realidad social y así se deben resolver las cosas. Pero sí, el hecho de estar directamente con las personas y poder, incluso ya traspasándonos de nuestra misma profesión, sino que siendo orientadores, siendo un poco de psicólogos para transmitir a las partes de poder arribar a un acuerdo, en lo posible, por supuesto. O de lo contrario, explicarles cómo será
el proceso lato que van a tener que pasar durante todo lo demás. Va a ser Y muy... Marjorie, sí, yo quisiera complementar eso con lo que dijo Paulina de el conocimiento constante. No, no sé si fue la palabra, Paulina, fue algo así como que eh, el estudio permanente, porque un mediador o mediadora no necesariamente debe conocer, como dijimos, los aspectos de carácter jurídico, que es importante, pero ustedes ya en los centros de mediación van a tener asesoría, eso no va a ser problema. Pero también llenarse de herramientas como son la psicología, la sociología, porque estamos enfrentados a un mundo que muchas veces no conocemos porque vivimos encuadrados en nuestras profesiones, en nuestros propios problemas, entonces nos cuesta mirar hacia el lado y hablamos mucho de la empatía, pero en general todos somos poquito empáticos, porque estamos siempre centralizados, el, em, antropológicamente estamos centrados en nosotros mismos y tenemos un discurso, en definitiva, que dice que sí, me importa el de al lado, no. Entonces, en ese sentido, llenarnos de otras herramientas y este diplomado se los entrega, porque nosotros, independiente de que ustedes después pueden revisar cuál es el contenido, cada uno de nosotros los docentes, Paulina, Hernán, Alicia, yo, vamos incorporando estas otras herramientas a lo largo del diplomado y por lo tanto ustedes van generando esta situación nutritiva de cómo ir viendo desde otra perspectiva. Así que no se asusten, que se van a aburrir porque es pura materia. Y no, hay hartas cosas entretenidas que vamos a ver y muchas cosas prácticas. Gracias. Y bueno, también para complementar justamente lo que dice Angélica, que tenemos una pregunta de Rebeca, donde habla de la duración larga del diplomado y pregunta si esto es por motivo de incluir la práctica. Entonces, tal como señala Angélica, si bien se incluye una práctica, que son los 2 últimos meses del diplomado, también es porque la formación es muy profunda y muy completa. Entonces, justamente la idea, al ser la mediación una transdisciplina, es decir, incorporar elementos de distintas profesiones y de distintas áreas, sin perjuicio de tener un marco legal que es importante y ser la razón también y una ventaja, diría yo, de tomar esta formación en una facultad de derecho, sin necesidad de ser abogado, pero sí la necesidad de contar con este marco es muy importante. Eh, el diplomado tiene esta duración de 11 meses porque es justamente eh, el tiempo que se necesita para formarnos bien y desde las distintas dimensiones de la mediación. Entonces, este diplomado tiene 4 módulos. El último es un módulo práctico que justamente imparte Angélica, que dura, corrígeme Angélica, entiendo 2 meses, pero es justamente porque buscamos la formación viendo mediaciones en los centros de mediación, haciendo práctica, conociendo las herramientas, porque la mediación es un mecanismo de resolución de conflictos basado en el diálogo, flexible, pero no por eso no estructurado y que tiene una forma de intervenir. Entonces, todas esas técnicas y esas herramientas no solamente es importante entenderlas en la teoría, sino poder llevarlas a la práctica. Por lo tanto, esa es la razón de por qué este diplomado tiene una duración más extensa y empieza el 2 de septiembre de este año, termina el 23 de julio y además tiene esta ventaja de ser híbrido, es decir, los primeros 3 módulos tienen una modalidad online y eso también permite que la gente de región o que está en otros lugares pueda tomar el diplomado. Y luego el último módulo con Angélica que es presencial, pero que indudablemente es porque la parte práctica requiere también las habilidades digamos, como de desenvolverse, y hay mucho, esto también lo vamos a revisar en el diplomado, de corporalidad y de lenguaje no verbal, que es importante practicar de una manera presencial. Ahí, Angélica, te veo que me encuentras razón, así que si Sí, quieres claro, complementar porque ahí también. tuvimos, sí, creo que quedaron muy contentos los chiquillos con la presencia del profesor Carlos Bencini, justamente porque es algo importante. Pensemos que más que las palabras que son importantes, más que la expresión verbal, es importante la expresión corporal. Y es muy importante cuando estamos frente al grupo, perdón, no al grupo, en este caso a los usuarios de cómo llegar, cómo que ellos se sientan relajados con nosotros, cómo nos estamos mirando, las microexpresiones, todas esas cosas las vamos a aprender. Y Paulina, quería decir yo que Eduardo realizó otra pregunta, que no sé si la alcanzas a visualizar, que es para Marjorie. Angélica, disculpa, antes un poco para ¿Sí? complementar
un poco desde mi punto de vista, ya que soy estudiante del diplomado. Yo al principio también hice esa observación, por qué el tiempo, ¿no? Pero hoy en día me doy cuenta el por qué. Ya esto es más bien una apreciación personal, porque en realidad las clases son online y uno tiene que estar presente. O sea, uno tiene que estar con su cámara, tiene que participar dentro de la clase. No los que han tenido otra posibilidad de hacer otro diplomado, quizá otro tipo de posgrado. La mayoría mandan como la información o los PPT y uno debe estudiarlo y posteriormente dar un examen, una prueba. No tienen clases presenciales ni siquiera online. Entonces, en este caso son todos, por ejemplo, a nosotros nos tocan todos los martes y jueves de 6 de la tarde a las 21:40. Entonces, prácticamente son 3 horas, son 6 horas a la semana donde tenemos una comunicación directa con, con el profesor, donde nos retroalimentamos de lo que se expone, todos conversamos de acuerdo a las situaciones o los pensamientos que tenemos en virtud de lo que se va manifestando en el momento. Entonces, en realidad, necesita una participación directa. Por eso yo creo que también es más extenso, porque de lo contrario sería más acotado, pero no cumpliría con el rol, yo creo, porque la verdad que sigo insistiendo que la metodología que tiene la universidad para impartir este diplomado no creo que haya otra universidad que lo iguale por la forma que lo imparten. Marjorie, la pregunta de Eduardo, si me permites, Paulina, dice, quisiera hacer una pregunta para Marjorie, que está por terminar su diplomado. ¿Qué pasa cuando una de las partes no quiere negociar de buena fe? ¿Debe continuar la mediación? Bueno, no, también conversamos bastante al respecto. Muchas veces hemos visto parte de otros mediadores que tienen malas prácticas. La verdad que eso también es como un secreto a voces, pero sí se sabe y nosotros tenemos que ser conscientes de que lo primero que hay que tener acá es una ética y eso parte de cómo es uno como persona. Y efectivamente hay muchos mediadores que no se como que no son muy imparciales y se van directamente solamente contra uno de los solicitantes y algunas veces también cometen ciertos errores que son cruciales porque en realidad esto es dentro de unos principios básicos de la propia mediación que debe existir la imparcialidad, o sea que en definitiva uno no puede estar ni a favor de uno ni a favor del otro. Y ahí es donde se han cometido muchos errores. A nosotros se nos recalcó bastante este tipo de cosas que no debieran hacer. O sea, vimos mediaciones online donde se decía, esto no se debe hacer, esto sí se debe hacer, esto está correcto, esto no está correcto, porque en definitiva uno también es humano y comete errores, pero efectivamente hay muchas personas que cometen errores que están, como se dice, como muy de mala fe, pero eso netamente ya es como responsabilidad del mediador. Pero por lo menos a nosotros se nos ha inculcado la importancia y el costo de actuar de mala fe, porque también existe una corrección para los mediadores, o sea, el Ministerio de Justicia igual establece sanciones, igualmente uno como usuario se puede presentar quizás una constancia, una denuncia contra un mediador, porque luego cuando nosotros somos mediadores tenemos un número de registro, es como por decir una cédula de identidad. Entonces, el día de mañana que yo, por ejemplo, cometa algún error, o que la otra persona considere que yo estuve a favor 100% de la otra persona, o simplemente que hice algo de mala fe, como lo señala, eventualmente puede ingresar alguna denuncia contra mi número de registro y uno puede ser sancionada, porque la idea de no tener que llegar a un juicio significa que el mediador tiene que ser una persona capacitada para solucionar los conflictos, porque de lo contrario pasaríamos a otro nivel y no es la idea, la verdad, que no es solucionarlo y contar con una mediación que sea equitativa para ambos. No, Sí, no y sé si también hay más. como para Sí. complementar, No, no, para no, dale, dale. complementar, ahí para complementar lo que dice Marjorie, el mediador tiene un deber también de garante con el proceso y por lo tanto debe proteger sus principios. Entonces, en ese sentido, si por ejemplo el mediador ve que una de las partes no quiere negociar de buena fe, por ejemplo, además de que la mediación es voluntaria,
para ambas partes y por lo tanto desde ese punto de vista cualquiera de las dos puede decidir no continuar si no quiere llevar adelante el proceso o no participar, por ejemplo. El mediador también está habilitado legalmente para frustrar la mediación si ve que no es el mecanismo adecuado para las partes o eventualmente llega a la convicción de que no se puede seguir adelante porque el mediador, en resguardo, como decía Marjorie, de la imparcialidad, de la neutralidad y también de la buena fe en el proceso, tiene la capacidad de frustrar la mediación si es que ve que esto no se está cumpliendo. Por lo tanto, el mediador no tiene la obligación de continuar el proceso si es que no se están cumpliendo con las condiciones mínimas en cuanto a los principios para poder llevarlo adelante también. Ahí no sé, Angélica, si te gustaría agregar algo más de todas maneras. Yo creo que lo que indicaron ambas está bastante completo. Bueno, eso, o sea, va a ser uno de los aspectos que vamos a aprender también, cómo vamos a redactar las actas de mediación frustrada, cómo vamos a desarrollar esa habilidad también para poder conformar las actas con acuerdo. Y ahí hay algunas motivaciones por las que dice Paulina que no se puede seguir adelante porque la propia mediadora o mediador adquiere la convicción. Por ejemplo, si empiezan a golpearse o empieza una situación bastante agresiva en que hay que llamar a la fuerza pública, ahí hay que mediar de inmediato. Perdón, hay que frustrar de inmediato. Por lo tanto, todo eso lo vamos a aprender. Son preguntas muy interesantes las que realizan ustedes y que se nacen también en el seno de las clases y que eso es lo que las torna interesantes las clases, porque son dudas de la realidad. Entonces, no es solamente teoría la que vamos a ver. Así que quedan invitados. Yo no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. No sé si Eduardo le quedó claro o a lo mejor tiene otra duda o satisface con esta respuesta su pregunta. A ver, Eduardo, que está tan participativo ahí. Sí, ahí escribió Eduardo y dice que sí, que está perfecta la respuesta. Lo esperamos entonces, Eduardo. Eduardo, ¿y nos puede comentar de qué área disciplinar es usted? ¿Qué pasó? ¿Se nos silenció? ¿No? Eduardo, o Rebeca, que también hizo una pregunta de qué área disciplinar son, si son abogados, si son psicólogos, son periodistas, publicistas. A ver si nos comparten para que conozcamos también qué es lo que... Hola, Hola, Rebeca. eh, yo soy abogada y me dedico a temas patrimoniales. Civil es mi especialidad, específicamente temas de insolvencia y también veo causas de Interesante. familia, siempre por defecto me llega, pero siempre me ha interesado todo lo que es la mediación, porque tal como decía Paulina, creo que la mediación está en todo. Entonces, independiente del área al que me dedico específicamente, creo que adquirir esa herramienta para mí está siendo algo muy necesario. Más allá de ser mediadora, quizás en la práctica, adquirir herramientas y eso es lo que estoy buscando. Así que estoy muy interesada en el diplomado. Te va a entretener, Rebeca, lo que no le cuento. Así es que la esperamos ahí muy bienvenida. Muchas gracias por su intervención. Y Eduardo, no sé si quiere escribirnos de qué área disciplinar es o tal vez no puede responder, aun cuando sea por escrito, Eduardo. Interesante sería ahí conocer. Recuerden que también pueden ser mediadores, contadores, auditores, ingenieros comerciales, del área de las ciencias sociales, las matemáticas, porque no hay una limitación, como dijo Paulina, simplemente son profesiones de 8 semestres. Entonces eso no excluye, no es excluyente, incluye al revés a todas las profesiones.
Parece que no hay más preguntas, no sé, Paulina. Lincoln Hola. estaba Sí, levantando la buenas mano y tardes. veo que... Ah, ah, ahí. bienvenido. Sí, hola, muchas gracias primero por esta instancia. Mi nombre es Lincoln Pedrero, soy ex alumno también de la universidad. Bueno, tengo varias preguntas y muchas de ellas son un tanto prácticas, pero en definitiva me gustaría hacerla igual para ver si termino tomando realmente el diplomado. Eh, Primero, bueno, la primera ya quedó resuelta, que si en definitiva era si cumplía con la malla y las horas prácticas para poder después quedar como habilitado para poder ingresar al registro de deudores, que sí ya quedó resuelto, así que era algo importante que quería Registro de resolver. mediadores, Lincoln, De deudores, deudores. dije, claro. No, usted Sí, es de abogado, deudores, ¿cierto? disculpe. ¿Es abogado? Estoy esperando jurar. Ya, por eso tiene todo aquí, toda la norma la tiene acá. No, Registro de ya, deudores. súper. Ya, adelante. Eh, Esto comienza el 2 de septiembre. En teoría, uno tiene que estar titulado para poder tomar el diplomado, porque yo estaría jurando como en esa fecha. Le cuento, tengo la respuesta ahí, Paulina. De hecho, una de nuestras estudiantes, que es Camila, ella todavía está en proceso de, así que no sería inconveniente. Entiendo que tenemos que pedir la autorización a Alicia Castillo, que es nuestra directora, y siendo además de la misma universidad, yo entiendo que no habría inconveniente, porque Camila no está en esa condición. De hecho, yo creo que un poquitito antes que usted, todavía no está como para jurar, y es parte del diplomado sin ningún inconveniente. Ya, perfecto, muchas gracias. Y lo importante también que hablaron de la importancia del diplomado, que hay una nutrición desde lo personal también, y eso me parece, pero estupendo. Desde lo profesional y laboral, claramente, pero desde el nutrirse con estas herramientas para poder mediar desde lo personal también me parece bastante interesante. Bueno, yo en lo personal soy como un defensor de la economía procesal, entonces sin tener mucho conocimiento previo, me parece también muy importante el poder realizar una mediación imparcial, que muchas personas tienen como esta noción de que muchos mediadores también no lo son. Entonces, de ahí poder como cumplir con eso y poder realizar efectivamente una gran mediación. Respecto a las preguntas prácticas que tenía, eh, respecto a la mediación como tal, ¿se resuelve solamente desde el diálogo, desde la conversación en esa sesión, o existe como una pseudo especie de una etapa probatoria donde uno puede recabar más antecedentes? Mira, desde ese punto de vista y en cuanto al proceso, la mediación es flexible y por lo tanto puede desarrollarse en más de una sesión, ¿sí? Pero tal como preguntaba ahí también Eduardo, es un mecanismo que se basa principalmente en la buena fe, sin perjuicio de que las partes pueden pedir, por ejemplo, ciertos documentos o que se muestren cierta información para efectos de generar convicciones o llegar a acuerdos. No es como un juicio, no se rinde prueba, son las partes las que en sí mismas toman las decisiones con la conducción, la ayuda, las preguntas y las técnicas que aplica el mediador, pero no formalmente se pide nada, salvo que ellas mismas quieran y a la vez la otra esté dispuesta a entregar esa información. Por ejemplo, no sé, liquidaciones de sueldo o ciertas formas de administrar, pero va netamente en el proceso, la mediación no lo exige formalmente como un juicio, ¿ya? Y también complementar, bueno, en relación a las herramientas personales, que efectivamente todo lo que uno va aprendiendo en el contexto de la mediación, como decía Rebeca y también Lincoln, esta es una herramienta que más allá de la mediación en sí misma, te entrega mucha más soltura a nivel profesional e incluso en la vida personal, mucho más manejo en relación a los conflictos con terceros e incluso a la propia dinámica personal de cómo llevar adelante nuestra vida. Entonces, ahí, por ejemplo, Angélica, si quiere complementar, y también Marjorie, quizás como aún está formándose, contar su experiencia personal en relación como a las herramientas que la formación en mediación le ha dado como en su vida Sí, propia. gracias, Paulina. Sí, antes de eso, señalar que nos contestó Eduardo, y Eduardo es del área de la producción de eventos. Dice, no, nada que ver con esto, dice, pero encuentro el tema muy interesante, justamente lo que está diciendo Paulina, que son herramientas que nos sirven para la vida, y tengo intenciones de estudiar derecho. Y dice que disculpemos porque está fuera de Santiago. Sí, efectivamente, Paulina, yo creo que este diplomado tiene esa característica o esa fortaleza, tal vez,
porque todos nos formamos como mediadores en diversas universidades y uno tiende como docente a revisar otras mallas curriculares, etcétera. Pero la fortaleza que tiene este diplomado, que por lo demás, por supuesto, yo destaco, me excluyo, pero destaco a los docentes, a Paulina, a Hernán, a Alicia, la, mm, lo, lo potentes que son en el ámbito de la mediación es el hecho de que nosotros mismos hemos, en forma particular, visto las necesidades en los estudiantes. Por ejemplo, en el ámbito de lo que conversábamos, tenemos una asistente social o una trabajadora social en nuestro actual diplomado, y ella aporta muchísimo desde el punto de vista de la psicología, porque es bastante lo que sabe, trabaja con psicólogos en el área y en otras áreas también. Y en el caso del profesor Bencini, lo mismo. Nos ha enseñado, por ejemplo, de qué manera porque cuando uno está con las partes, es difícil no poner alguna carita que signifique que las partes vayan a sentirse un poquito excluidas, un poquitito molestas. Entonces, tomar una conducta que nos permita llegar de mejor manera, y eso, a pesar de que no está dentro del programa, lo vamos a ver igual. Así que van a quedar con la duda, sí, para que se inscríbanse y vamos a poder desarrollar un montón de técnicas y un montón de conocimientos que no están necesariamente en el programa. Sí, me voy a tomar un poco la palabra porque efectivamente lo que hablan, lo dije en algún momento, ¿no? Quizás no lo dije tanto en detalle, por eso lo quiero comentar ahora, pero el tema de crecimiento personal, o sea, yo creo que el diplomado, por lo menos a mí, me dio otros enfoques que yo no los tenía. Uno de repente está muy enfocado en el diario a diario, ya tiene su profesión, pero hay cosas que uno está carente. Entonces, yo encontré que las herramientas que nos dan para distintas actuaciones o cosas que no solamente tengan que ver con la mediación, sino que en el trato con las personas, el cómo esto de tener que contar hasta 5.000 para no decir efectivamente lo que uno piensa respecto de una situación imparcial, que cuesta, porque realmente ser mediador es intentar llegar a un acuerdo cuando de repente también uno tiene una opinión personal, en definitiva tiene que intentar mediar por ambos por un fin que los une a ellos, no que tiene que ver con uno. Entonces, en ese sentido, acá yo específicamente en el último módulo, el que todavía no culminó, precisamente la profesora presenta acá, Angélica, claro, se enfoca en cada uno de los estudiantes. Yo siento que es como súper personalizado el diplomado. En definitiva, decir, mira, tú tienes estas virtudes, pero esto tienes que trabajarlo, porque en definitiva el día de mañana te va a pasar un poco la cuenta, quizás no vas a poder llevar bien la mediación, quizás te vas a poner nerviosa, quizás te vas a poner a llorar, por ejemplo, en el caso de las mujeres, y entonces nos dan la herramienta como para decir, mira, técnicas de respiración o prácticamente uno puede enfocarse en libros de psicología que sí son importantes. Aunque uno no sea psicólogo, es importante que también aprenda de otras áreas. Con la compañera que comentaba Angélica también, que es Kimberly, ella es asistente social y también nos abre el campo. Por eso uno aprende no solo del profesor, sino que aprendemos todos. Se forma un equipo de trabajo, yo encuentro generalizado, donde todos aportamos y donde todos nos retroalimentamos de las situaciones que vivimos, tanto como profesional y como persona. Y entonces, en ese sentido, yo creo que es súper gratificante y uno aprende bastante. La verdad que ya todos estamos diciendo ya va a terminar, pero en realidad uno va a quedar como, como que todavía esperanzado en que siga, porque, como te digo, uno aprende muchas cosas y la verdad que me voy y lo voy a terminar muy contenta porque aprendimos demasiadas cosas. Parece que estamos, Paulina, en la hora ya, me parece. Sí, estamos en la hora. Em, Así que bueno, esperar que esta instancia haya sido de ayuda para ustedes, para aclarar la mediación, para conocerla, para difundirla, para evaluar la posibilidad de formarse también como mediadores en este diplomado que, como decíamos aquí, es bastante extenso en tiempo, pero porque justamente aborda todas las aristas y perspectivas necesarias
para una buena formación. Así que quedamos también totalmente abiertas a las preguntas que puedan tener por correo o escribir a la universidad en caso de cualquier duda en relación a las inscripciones. Y eso, agradecer la convocatoria. Y no sé, ahí, Angélica, si tú también quieres decir algunas palabras y Marjorie. Muchísimas gracias. Decir que hoy día Alicia Castillo, nuestra directora de escuela, no pudo estar presente porque está un poquito delicada de salud, así que ahí le mandamos un saludo, así que después de esta grabación, agradecerle a Marjorie, excelente, es excelente alumna Marjorie, y creo que ella refleja, y todos son excelentes, pero destaca también en Marjorie su buena voluntad de participar, y eso muestra un poco la calidad de formación profesional. De manera personal, ella, ¿cierto? Lo que trae como formación, pero este complemento que ha explicado muy bien. Agradecerle a Paulina y bienvenida, porque Paulina se incorpora ahora a esta nueva versión del diplomado, Paulina, así que muy bienvenida. Gracias por haber concurrido. Espero que no se hayan aburrido mucho, que de repente las abogadas hablamos mucho, pero quedan cordialmente invitados y ahí nos vamos a conocer. Así que muchísimas gracias y nos veremos pronto. Sí, muchas gracias por la invitación. La verdad que los invito de todas maneras a todos aquellos que tengan la intención de ser parte de este diplomado. Y sin duda alguna, todos seguimos en contacto. La verdad que siendo uno un aporte, uno por más que ya no esté en el diplomado, siempre están los contactos y el interés de poder ayudar y compartir experiencias. Así que inscríbanse porque realmente no se van a arrepentir. Ya, pues entonces muchas gracias a todos. Ahí Eduardo dice que se quedó con gusto a poco, así que ojalá se sume también al diplomado para seguir viviendo en el fondo esta formación y esta experiencia de una manera mucho más amplia. Así que Gracias. los esperamos y que estén muy, muy bien. Gracias a Paulina Toledo también. Gracias, Paulina. Muchas gracias por todo. Un Ya, abracito. Adiós. buenas noches.